tiempos el señor ingeniero, un gran ciudadano, como es Fernando Navarro. Muchísimas gracias. Me honro en recibir a un ciudadano quiteño en estas Navidades, en vísperas de la Navidad. Hoy será Nochebuena. Feliz Navidad, Fernando, y que Dios bendiga el Ecuador en esta parte de nuestra historia de tránsito por esta vida en la que nos hemos reunido siempre para hacer cosas muy significativas. Usted no puede perder de vista la ciudadanía, especialmente del norte de la urbe. Fernando Navarro ha sido un líder de una gigantesca colectividad que cambió la mitad del mundo. Todo lo que ustedes ven en la mitad del mundo la ideó en beneficio de la comunidad de San Antonio. Estoy bien. Pichincha. De Pichincha. San Antonio de Pichincha. Fernando, nos da ganas de hablar muchísimo porque estamos entre tristes, estamos tratando de reflexionar, pero estamos tratando de conjugar desde lágrimas de indignación por las cosas que han ocurrido, habiendo tenido el dinero que tuvimos. Hoy estamos mendigando que nos presten dinero para más o menos atender nuestro tren de vida. Como país, yo creo que esto ha sido un fracaso tremendo, pero como decir esto es malo, mejor le dejo a usted con mi cordial bienvenida. Ingeniero, bienvenido, muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días, qué gusto estar en Radio Democracia, a los tiempos, como usted lo dice. Para mí hay hoy la circunstancia tan especial que es los riesgos que se ciernen sobre Radio Democracia, según lo anuncia la prensa, una supuesta amenaza de cierre de, si no la más prestigiosa radioemisora del Ecuador, una de las más prestigiosas radioemisoras. Muchas gracias. Muy Ustedes amable. encarnan la democracia en su verdadero sentido. Ustedes invitan a sus micrófonos a la más variada opinión de el país. Ustedes son en ese sentido polifacéticos. Me consta, me encanta escucharles porque es la mejor manera de hacer criterios y juicios sobre los asuntos que tienen valor para todos los ecuatorianos. Gracias por su invitación, Gonzalo. Gracias. Y para no olvidarlo, me anticipo también a desearle una feliz Nochebuena en unión de todos sus seres queridos. Que Dios le pague. Bertone, el día 26 de noviembre, quizá gestando esta idea de hablar de los empresarios y su principal función. El 26 de noviembre de este año hizo un llamado a los empresarios el flamante ministro de la producción, ministro coordinador de la producción. Ahora es el doctor Vinicio Alvarado. Y él dijo a los empresarios en su llamado, en su convocatoria, lo siguiente. Pero esta agenda necesita conectarse con el todo estructural y coyuntural. No puede ser especulativa, no puede ser egoísta, tiene que ser sostenible, pensando en nuestras condiciones y realidades internas y en nuestra relación con el mundo. Debe considerar factores como la dolarización, la balanza comercial, la estructura financiera del gobierno, el factor petróleo y la apuesta que queremos como país. Debe ser una suma donde no haya ganadores ni perdedores. Sabemos que la actual estructura de la economía real se soporta de manera importante en el comercio y que toda restricción en las importaciones tiene su costo. Sin embargo, la condición de ser una economía dolarizada nos obliga a todos a sostenerla. Y eso significa que es responsabilidad de cada uno de nosotros aportar para aquello. La fórmula se presenta simple: aumentar exportaciones, producir más
y mejor internamente para sustituir determinados productos traídos del exterior y como consecuencia de ello disminuir importaciones. Sin embargo, qué difícil es conseguirlo cuando cada sector ala para su lado, y en esto incluyo también a los consumidores, que muchas veces no logran definitivamente superar algunos esnobismos que sobrecalifican lo extranjero. Vamos juntos a este pacto país, entendiendo el momento que vivimos por las coyunturas externas e internas, preguntándonos no solo qué más puede hacer el gobierno por nosotros, sino qué más podemos hacer nosotros por esta república de oportunidades que tanto nos ha dado y en especial estos últimos años. Demando con la mayor consideración a los empresarios una agenda de largo plazo que permita diseñar, visionar y avanzar de manera planificada en una estrategia, por supuesto, para beneficio del sector, pero también para beneficio del país. En esta etapa no necesitamos medios, ni cámaras, ni gremios, ni asociaciones construyendo escenarios adversos, y peor fuera del país. Queremos críticos que empujen, no críticas que nos anclen. Recuerden, solo juntos es posible. La ley de incentivos y asociaciones público-privadas, y que implica importantes sacrificios fiscales, es nuestra más clara muestra de confianza. Todos dicen, defendamos la dolarización, pero no toques mi sector, que el resto haga algo, que los otros tomen acción, que los de allá aporten o se sacrifiquen, que no me quiten mi preferencia por un producto importado. Así no se defienden las cosas. Exa FM. Este fue un mensaje que a mí me impresionó positivamente, si cabe el término. Pero es que todo parte del ámbito de ellos mismos. Me da esa impresión. Pero el administrador, consultor y publicista exitoso Vinicio Alvarado parece que está mencionando algo que nos haga recapacitar a todos, no solamente a los círculos empresariales a los que él está demandando una acción distinta a otras ocasiones. Ahora estoy yo aquí, parece decir, yo soy un hombre pragmático, yo quiero que sean exitosos como yo he llegado a ser, quiero también ser muy contributivo con el país, quiero ayudar a mis colegas a que tengan y recojan los mismos éxitos que yo he recogido en mis emprendimientos, dice Vinicio Alvarado, parece decir Vinicio Alvarado, pero no queremos este género de empresarios que solamente buscan privilegios para ese segmento de la población o para esa clase de ecuatorianos. Le repito la parte puntual que la van a referir el señor ingeniero Navarro y la van a analizar el señor también ingeniero Yandún, el presidente de la Cámara de la Construcción de nuestro país. Entonces, esto dice, para que conteste Fernando y conteste Henry, esto dice el señor secretario, la costumbre, el señor ministro coordinador de la producción en este momento, el doctor Vinicio Alvarado. No necesitamos medios, ni cámaras, ni gremios, ni asociaciones construyendo escenarios adversos, y peor fuera del país. Queremos críticos que empujen, no críticas que nos anclen. Recuerden, solo juntos es posible. La ley de incentivos y asociaciones público-privadas,
y que implica importantes sacrificios fiscales. Es nuestra más clara muestra de confianza. Exa FM. ¿Cuál es la opinión de Fernando Navarro? Yo quisiera incluso que haya una concurrencia de más voces empresariales, si es que este momento tienen un poquito de tiempo para el país. Necesitamos que tengan la bondad también de intervenir. De por medio vamos a recibir las opiniones del señor Fernando Navarro, del señor Henry Yandún, presidente de la Cámara de la Construcción. Está ya en línea directa con nosotros el presidente de la Cámara de Industriales de la provincia del Guayas. Está con nosotros Francisco Alarcón, ingeniero, placer tenerlo acá. Respecto a lo que mencionó, le hice repetir el señor Vinicio Alvarado. Primera opinión de Fernando Navarro. Tengan la bondad. Gonzalo, conocemos a Vinicio Alvarado los últimos 12 años de gestión de su gobierno. Definitivamente es una de las personas que se identifica por su enorme poder de influencia al interior del gobierno. Yo estoy seguro que es la persona más cercana al presidente y es la persona que le da ideas positivas al presidente. Sobre todo cuando se refiere a este gran frente que el gobierno se ha abierto en relación al sector productivo. Lo que acabamos de escuchar de Vinicio Alvarado es, yo diría, es un discurso conocido, muy antiguo. Es un discurso que recoge el credo del propio sector empresarial. No hay nada novedoso. Quizás hay una invitación, aunque no muy clara, a que el sector productivo sea más desprendido. No sé a qué se refiere con lo de más desprendido, más generoso. Ha sido el sector productivo del Ecuador más aperturista, totalmente abierto, dócil hacia las imposiciones tributarias que se han generado en los últimos tiempos. Uh-huh. No hay sectores organizados y representados a través de las cámaras que hayan armado algazara al respecto. Ha habido entonces una voluntaria adhesión al propósito de la solidaridad con la caja fiscal en el que casi no se ha hecho reparos. Uh-huh. Cuando el gobierno ha tomado la iniciativa de abrir un diálogo con el sector productivo ha delegado a sus representantes que están en las cámaras. Es la única manera de tener un diálogo organizado y metódico, ¿verdad?, para que se hagan contrapropuestas a estos paquetes de ley que tienen que ver con la vida productiva del país. Y allí se supone que existe un diálogo abierto ya varios meses que no ha llegado a su discusión final. No se ven los resultados que se desean. Hay una serie de normas de orden tributario que le tienen profundamente afectado al sector financiero y por ende al sector productivo, que deben ser revisados. El impuesto a la exportación de divisas es un ejemplo que traigo a la mesa. Es algo que ha causado una tremenda fuga de capitales. Le tenemos a la banca quejándose de una reducción violenta de depósitos y les tenemos a los empresarios, yo me encuentro entre ellos, quejándonos de no tener fuente de financiamiento para sostener nuestros emprendimientos. Esa es la realidad. No se trata aquí ya de ser más generosos, sino de tener más objetividad en el juicio de lo que está pasando y aceptar que si el modelo económico del gobierno trasvasó la línea de las prudencias por razones que a lo mejor no son toda la culpa del gobierno, como la caída del precio del petróleo, pues es hora de escuchar las alternativas que valiosos profesionales del Ecuador lo están planteando en los términos del más ecuánime diálogo, porque
Hemos presenciado el diálogo con el presidente de la República, de distinguidos economistas como Pozo y Dajic. Hemos presenciado y leído en la prensa más o menos la conducta del comité empresarial que dialoga con el ministro de la Producción en los temas relativos, y allí no hay altas voces, no hay tonos discordantes, hay cordialidad, positivismo, y es el ambiente que el ministro Alvarado está demandando para poder construir un diálogo con resultados positivos. De tal manera que me sumaría a la invitación que hace Vinicio Alvarado. Hay que seguir por ese camino con objetividad, advirtiendo que quizás por los años en que yo soy empresario, más de 50 años, soy de los que nos hemos aprendido a vivir en este lindo país, en nuestro Ecuador, a despecho de lo que pasa en el sector político. Lo digo esto porque una enorme cantidad de empresarios que han hecho sus apuestas en el Ecuador hemos sobrevivido a varios trances de bancarrota. Y están aquí. Y estamos aquí, no nos hemos ido ni nos hemos muerto, y mucho menos hemos perdido la esperanza. ¿Y los nuevos ricos? Bueno, yo le voy a contar una anécdota. Hace muchos años, conversando con un extraordinario ecuatoriano, al que le recuerdo con mucho cariño, Leonidas Plaza Lazo, hermano de Galo Plaza. Era un agricultor que le encantaba salir de cacería al monte, y por allá el año 73, cuando hubo una tremenda revuelta en las calles de Quito con el coronel Alvear, ustedes recordarán que hubo un golpe de Estado al general Rodríguez Lara. Leonidas. Leonidas Plaza venía conversando de un páramo hacia Tanicuchí, donde era su hacienda, donde íbamos a almorzar. Y trajo el tema de conversación haciéndome la siguiente pregunta: ¿sabes por qué el Ecuador es una isla de paz? Yo le dije: Leonidas, la verdad es que no lo sabría decir con precisión. Dice: por su tremenda inestabilidad política, por la cantidad de gobiernos que se han sucedido desde la fundación de la República hasta la fecha. Mira lo que está sucediendo ahora en las calles de Quito. Otro grupo militar se disputa el poder con el general Rodríguez. Esto es el secreto. La clase media ecuatoriana ha crecido en forma extraordinaria en las últimas varias décadas gracias a estos cambios. A mí me dejó sin palabras porque creo que está diciendo con absoluto realismo y crudeza que una de las cosas buenas que le ha pasado al Ecuador, su clase media, es que la clase media se ha expandido, y en estos últimos 12 años en forma muy acelerada. De tal manera que a aquellos que los calificamos de nuevos ricos, y les queda bien el apelativo, también hay que recordarles que sin querer queriendo y contra los preceptos de su propia revolución, son ahora miembros de la clase media tan vilipendiada por otros, ¿no? Muy bien dicho. Voy de inmediato a la ciudad de Guayaquil con el permiso del ingeniero Henry Yandún. ¿Y por qué, Henry? Porque voy a rescatar una opinión puntual por el tema de que está además en una línea telefónica un poquito complicada, y luego nos quedamos porque el trato que tenemos que hacer, más bien el análisis que tenemos que hacer del sector de la construcción, nos va a obligar a contar con su colaboración de mayor espacio, de un tiempito más prolongado, porque este instante la construcción tiene la obligación, y perdonen por así decirlo, tiene la obligación de revivir,
porque de lo contrario la economía del Ecuador puede llegar a niveles extremos en cuanto a inercia globalizada. Y eso no queremos para nuestro país. Eso no es echar más agua a que crezca la planta del oficialismo ni cosa por el estilo. Es a favor del país, del Ecuador. Y con Henry tenemos muchos temas que hablar. Así es que me voy con el señor presidente de la Cámara de Industriales, Francisco Alarcón. ¿Cómo le parece estas reflexiones, aunque la fecha aparentemente no es la propicia? Pero usted sabe que inclusive en las redes de amistad o en las redes familiares, en ese envoltorio más íntimo de uno como que se expresa con mayor amplitud. Y este es un día de gran reflexión nacional. ¿Qué está marchando muy mal en nuestro país? Le manifestamos y le preguntamos en este momento al señor presidente de la Cámara de Industriales de la ciudad de Guayaquil. Adelante, ingeniero. Muy buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los distinguidos panelistas y sobre todo a los escuchas de Radio Democracia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Cuenca hace 2 días en la segunda reunión que hubo con el ministro Alvarado. El audio que escuché hace un momento pertenece a la primera reunión, que más que una reunión fue una presentación, lo cual puede estar bien porque era la primera vez que nos encontrábamos con él en este cargo, ¿no? Y los grandes temas que tiene que abordar el país son el tema de competitividad y los temas laborales. No nos olvidemos que finalmente la empresa privada, más allá de todo el beneficio que le brinda al país, tal vez su mayor aporte sea el del empleo. Y en este momento los empleos están sufriendo y fue tema digamos, un tema en el que se profundizó en la reunión de Cuenca hace 2 días, porque evidentemente a nadie le conviene que se pierdan los empleos, ¿no? Una intranquilidad social que termina rebotándonos a todos. Pero el empleo es el síntoma, ¿no? La causa es la competitividad del país. Mire, desde enero del año 2007 hasta septiembre del año 2015, la diferencia de inflación, escúchese bien, la diferencia de inflación entre Ecuador y Estados Unidos, es decir, teniendo la misma moneda, la diferencia es de 24 puntos porcentuales. Entonces el Ecuador se ha hecho caro, se ha hecho costoso, y eso nos hace muy difícil competir. Y eso es lo que termina afectando a las plazas de trabajo finalmente. Entonces ese es el gran tema que tenemos que abordar. La calentura no está en las sábanas. El empleo es un tema que el empresario lo defiende hasta el final. Fíjese que en la Federación de Industrias contamos con una encuesta realizada a más de 200 empresas de todo tipo y tamaño y sector, ¿no? Donde revelan que primero se frenan las inversiones, después los gastos, qué sé yo, de publicidad y promoción, después otra cosa, y finalmente el empleo es lo que se defiende hasta el final. Uno por razones humanas y otras por interés propio, si así se puede decir. Porque una persona que usted la tiene en su empresa, peor varias personas, que es un buen trabajador, usted desprenderse de esa persona que le ha dedicado tiempo y recursos a capacitarlo y que puede terminar en la competencia, duele, ¿no? Y además se crea un mal clima laboral en la empresa cuando se separa personal. Entonces no necesitamos mayor incentivo, bienvenidos sean todos los que hayan, pero no se necesita mayor incentivo para tratar de conservar el empleo. No hay diferencia ni rivalidad, como nos han sembrado en estos años, entre el capital y el trabajo. El capital y el trabajo son uno mismo. No hay empleo sin capital, ni capital sin empleo. Y las personas se capitalizan y compran su carro, y compran su casa con el fruto de lo que le pagan en su trabajo. Y así se va creando un patrimonio. Entonces, esta dicotomía que nos quieren sembrar, o que nos han sembrado entre o respeto si así piensan, desde luego, entre el capital y el trabajo, es algo que tiene que desmoronarse. El progreso del sector empresarial, del sector productivo, es el progreso de los ciudadanos y los ecuatorianos vía trabajo. ¿Cuáles son las dificultades que ha generado para el buen emprendimiento? Pongámosle en esa denominación genérica, que es la actitud, que es la esperanza, que son las ganas, que son las profundidades que vienen incluso por genética, por herencia. Ser empresario es la cosa más hermosa de la vida. Es un liderazgo obligado, es una satisfacción por el deber cumplido que los empresarios tenemos
para medirlo cada día y en cada oportunidad de éxito o de fracaso. Esa es la verdadera situación. Digo yo, ¿usted tiene una opinión más particular, más propia, Francisco? Mire, el empresariado es una forma de vida, no es una forma de vida donde nadie le garantiza nada, sino que usted, junto con su equipo de trabajo, todos los días marca su destino. Y creo que es muy importante seguir fomentando el emprendimiento y la innovación, pero no se lo crea nada más con programas ni diciéndolo, sino facilitándolo, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que más obstaculizan el emprendimiento el día de hoy. Y se lo digo porque en la Cámara de Industria de Guayaquil acogemos en nuestro seno a la Asociación de Jóvenes Empresarios del Ecuador, los tenemos ahí, hablamos con ellos, no me estoy inventando, ¿no? El tema laboral es muy importante, y esto no lo digo en detrimento de los derechos de los trabajadores, sino para que la mitad de la población económicamente activa del Ecuador, que el día de hoy no puede acceder a un empleo, y esa es la verdadera tragedia del Ecuador, pueda hacerlo, se necesita una cierta, ¿qué palabra utilizar? Una adaptación de las regulaciones laborales a la realidad de las empresas. En un emprendimiento, el usted contratar a un trabajador con las reglas actuales, que son sumamente rígidas y que de entrada no lo puede tener a plazo fijo, es muy difícil y costoso tenerlo por jornadas parciales o por horas, usted se mete en un verdadero problema. Si ese emprendimiento comienza a tener problemas o no salir adelante, el factor laboral es determinante para poderlo ajustar y regular. Los anticipos a los impuestos, que el día de hoy hay un impuesto mínimo, que lo conversamos el día de antes de ayer en Cuenca, ¿no es cierto? Hay un impuesto mínimo, tenga o no tenga utilidades, pueden drenar de liquidez a la empresa de manera muy importante. Entonces, más allá de los valores, que los impuestos sean altos o bajos, o que los salarios sean altos o bajos, es la rigidez de los mismos y el anticipo de los mismos lo que hace una gran diferencia entre que el día de hoy se pueda emprender y no se pueda emprender. Descapitalizan prácticamente ingentes sumas de dinero a las empresas que, digamos, obedientes a la ley, tienen que entregar al erario nacional anticipos de utilidades sin saber si es que el propósito, que obviamente fue configurado con un sentido positivo de éxito, pues por A o B circunstancias, en ocasiones por culpa del mismo exigente de anticipos, por errores de gobierno, los éxitos empresariales no se dan. Y entonces la empresa necesita y requiere precisamente de esos capitales anticipados. Allí se producen los quebrantamientos que hemos oído en esta última temporalidad, al tenor precisamente de estas reglas de juego que no son tan conducentes a nada prácticamente. ¿Qué ha logrado el gobierno con estos anticipos? Sería mi siguiente pregunta para Francisco Alarcón. ¿Cómo no? Mire, lo que han logrado es liquidez, pero a expensas de la liquidez de otros, ¿no es cierto? Y esto es un tema que nosotros lo advertimos cuando se puso el impuesto mínimo, que se convierte en anticipo a la renta del siguiente periodo. Perdone, ¿no ha podido el gobierno hacer su propia liquidez y por qué? Mire, yo no sé qué liquidez habrán podido hacer o no, pero evidentemente en este sentido están extrayendo liquidez del sector productivo para el erario público, y una liquidez que puede no regresar. En empresas pequeñas tenemos análisis que hacen que ese impuesto mínimo pueda representar hasta un 45% del impuesto a la renta. Pero más importante que lo que pueda representar, Gonzalo, la liquidez, la plata que tiene la empresa en su caja equivale a la sangre que tenemos las personas. De eso vivimos. Una empresa puede quebrar siendo muy rentable por falta de liquidez, como puede sobrevivir muchos años siendo no rentable si es que le falta liquidez. Esto nosotros lo advertimos cuando se puso el impuesto mínimo, y lo que pasa es que no se ha sentido en los últimos años, porque en un periodo donde vienen creciendo las ventas y creciendo las utilidades, esto se enmascara. Pero cuando hay una baja del ciclo económico como hay ahora, usted está luchando por preservar puestos de trabajo, y encima tiene que soltar utilidades anticipadas que probablemente no las tenga, entonces se pone en peligro la supervivencia de la empresa misma, no de uno o dos puestos de trabajo, sino todos los trabajos que están ahí. Entonces, este es un tema que creemos que de manera transversal debe eliminarse el impuesto mínimo para que se pague el impuesto a la renta en base a la renta
de todas las empresas. Es como que usted quiera retirar las utilidades de este año del ejercicio de su radio, Gonzalo, anticipadamente, basándose en el resultado del año anterior, sin saber si va a haber las utilidades o no, y cuando de verdad haya que utilizar esa liquidez, pues la radio va a sufrir. Así es el trance en que evidentemente estamos todos. Yo le agradezco mucho, ingeniero Alarcón, por este importante acercamiento con el auditorio de nuestro país, y bueno, estaremos primero para desearle una excelente Navidad, que creemos en sus propósitos. Vemos a una generación empresarial donde usted es parte de un comando generalizado, y quienes asistimos a los comandos anteriores en calidad de testigos o de cubridores de realidades que se dieron hace 40, hace 30 años, y en donde un empresario de su mismo nombre, su señor padre, también brilló con acciones que yo las recuerdo con muchísima profundidad y gratificación personal, porque fueron ideas que yo aprendí de ellos en un montón de circunstancias adversas, pero también de las otras, como todo ser humano. En todo caso, le recuerdo a su señor padre que en este día de Navidad, y a todos los que han hecho empresas, y a todos los que en este momento estamos, si por herencia o por propia vocación, liderando nuestras respectivas fuentes de trabajo. Es bueno que en la Navidad tengamos el estímulo de nuestra familia. Así es que, feliz Navidad, señoras y señores. Estos son los acordes de la Navidad ecuatoriana. Entre estos acordes y todas las reflexiones que se unen para matizar esta Navidad, esta Nochebuena, en el teléfono el señor ingeniero don Henry Yandún, el señor presidente de la Cámara de la Construcción de nuestra región. Señor Yandún, mil gracias por su enorme solidaridad con la paciencia que nos ha obsequiado en esta mañana. El tema es complicado. Permítame que sea Fernando Navarro, un distinguido ciudadano ecuatoriano que me honra con su presencia aquí en el estudio, el que confluya a esta plática, improvisando. Le pido muy comedidamente lo que puede ser de sentido común, la preocupación que tenemos todos los ecuatorianos de esta suerte de empantanamiento, de este cambio hacia una situación tan difícil de poder asimilar y administrar, que es la inercia de una actividad que le dio tanto empleo, Fernando, al país. Este momento, Henry Yandún quiere que la ciudadanía representada por usted, señor Navarro, pues opine sobre lo importante que es la construcción en todo el andamiaje productivo de nuestro país. Gracias, con un saludo para el Henry. Amigo Henry. Yo soy un testigo más de lo que está sucediendo a nivel nacional en el tema de la construcción. Se ven decenas de edificios parados. Y al decir parados, pues simplemente a media construcción. Se han quedado en primero, segundo, tercer losa de fundición. Edificios seguramente deben tener 10, 14 o 20 pisos. Se lo puede observar en Manta,
en Bahía de Caracas, lo he podido observar, cosa que me llamó la atención en Santo Domingo, Los Colorados, pero particularmente en Quito. Oficinas para vivienda, oficinas o edificios para oficinas totalmente paralizados. Conversando con algunos amigos constructores, amigos arquitectos, simplemente lo que me dicen es que la gente no tiene un centavo para adquirir anticipadamente estos edificios, estas localidades para vivienda oficina, por la total ausencia de crédito en la banca privada. Es decir, estamos viviendo ya las consecuencias de una recesión que se identifica con absoluta claridad en la industria de la construcción. Los proveedores de materiales de construcción están pasando penurias porque no se logran salir de sus stocks. Están abarrotados de mercadería que está saliendo al mercado con importantes descuentos para ver si así hacen alguna facturación, pero el efecto, el impacto en la construcción va mucho más allá. Existe una larguísima lista de proveedores del Estado que hacen labores de construcción que están impagos por una cantidad astronómica de algo así como 1.800 millones de dólares, que al no haber recibido sus reembolsos, muchos han quebrado, han cerrado sus empresas, han liquidado. Como hay proveedores de proveedores, se ha producido una cadena de calamidad financiera en un amplísimo sector. Hablo por personas que conozco, amigos cercanos, que me lloran en el hombro su desgracia. Esto es sumamente grave, habida cuenta que no se vislumbra tampoco en el horizonte el fin de esta penuria. El gobierno dice que se pagará hasta finales de enero. Eso mismo es ya un tema de incertidumbre sumamente grave, porque tienen otras obligaciones que son igualmente urgentes, como el pago de la nómina del sector público. ¿Cómo lo van a hacer? Que no lo quiere recortar. Claro, no lo va a poder recortar, porque entonces sí, pues habrá ahí quemado sus naves, no habrá retorno a la popularidad por este gobierno tan intensamente protegido por todos los medios. Pero, hablando de la construcción, también se está exhibiendo como uno de los grandes logros de la revolución una enorme obra civil representada en carreteras hidroeléctricas, puentes, caminos, represas, etcétera, que lamento ser testigo presencial de su acelerado deterioro. Si hay una vía que se encuentra en buen estado, es la Panamericana, pero en circunstancias de estar encomendada a una empresa privada llamada Panavial, que se encarga de pasar la escobita, de hacer el bacheo diario y de mantenerla en excelentes condiciones. Pero el resto de las vías del país amenazan ruina. Yo viajo con frecuencia a la provincia de Manabí, me encanta ir allá, pasar mis días jubilares, no hay fin de semana largo que no me encuentre usted en Bahía. Por eso es que he dejado de aceptar generosas invitaciones de su parte a participar en Radio Democracia, porque me encuentro ausente. Y me duele ver que en los últimos 4 años, determinada la vía en Santo Domingo Chone, hay inconclusa la reparación de 4 o 5 curvas que colapsaron al momento de la inauguración. Yo reclamo que si acaso no había garantías por parte del constructor, es una carretera que está en periodo de pruebas de caliente, que se dice, cosa que se rompe y se daña, no puede ser puesta en el olvido. ¿Dónde están los fiscalizadores? Debían ejercer control en los daños físicos que se han presentado en esa vía. Debo comentar que la selva
no necesita muchos incentivos para invadir los espacios a ella arrebatada. Toda la señalización está tras la vegetación. El impacto que esto causó en los primeros días, absoluto descuido, ¿no? Descuido, se ven unas señales, las que indican curva, estos carteles amarillos que tienen una flecha, están de color verde. Eso es moho, eso es hongo. Posiblemente es cuestión de pasar un trapo y limpiarlos. Pero se sigue haciendo en muy pocos lugares arreglo y limpieza de cunetas con cuadrillas de a machete. A la antigua. A la antigua, eso es del tiempo de la esclavitud. ¿Cómo es posible que el Ecuador no se haya ya equipado con máquinas para la tala de bordillos, limpieza de cunetas en forma mecánica? Estas son cosas incomprensibles, porque esta actitud de descuido en el mantenimiento de las vías que tanto dinero le han costado a la nación, no se compadece con el nivel de mantenimiento que se les está dando. Sí. Ahí hay que invocar a la sensatez del gobierno. El gobierno debe asignar importantes recursos al mantenimiento de la gigantesca obra vial que todo el mundo reconoce que se ha hecho, pero no en las condiciones en que se la está conservando, porque pasarán muy pocos años y las principales vías estarán colapsadas, a menos que se cambie de actitud. El talento humano ha sido muy premiado en una serie de institucionalidades que tiene este gobierno, no sé por aparentar qué, pero ni siquiera con ese nuevo talento revolucionario se acogen las ideas que proceden del sentido común de la población. Y entonces, ¿cómo puede usted pensar que carreteras que deben estar flamantes con un mantenimiento perseverante, este momento parezcan las antiguas o peor que las antiguas? Entonces, nuevamente, el liderazgo nacional tiene que disponer que tanto las empresas que tienen todavía responsabilidades sobre sus ejecutorias, sobre sus obras, vayan por la fuerza de la razón o por la fuerza de la ley a hacer los reparos o las complementaciones correspondientes en cuanto a la red de caminos. Bien dice usted, lindas carreteras, pero parece que hay una persona que dice, cuidado, esta es de gran tránsito. Entonces mantienen la popularidad de las carreteras mientras otras que no eran ni tan indispensables, esas están allí inutilizadas, y más bien la selva se ha apoderado de ellas precisamente porque no hay tránsito vehicular en la dimensión que debía ser medido en potencia para poder disponer con prioridad esa construcción. Y hay un montón de franjas en el país que no están este momento optimizadas por carreteras de primer orden. Hay muchas regiones que se han quedado al margen, digamos, de esa red de caminos y carreteras. Ahora, ¿qué pensar de los carreteros, de los señores compatriotas agricultores de esas selvas y de la montaña andina? Ellos están privados de caminos vecinales casi totalmente. Gonzalo, hay mucho que hacer. Es notable lo que se ha hecho. Yo no le voy a quitar un céntimo de mérito a la obra vial del Ecuador. Lo que estoy criticando es que su cuidado y mantenimiento debe ser proporcional al esfuerzo. Y eso no se ve. Las vías se están deteriorando aceleradamente. Ya. Hay tramos como la de Pedernales, Bahía de Caracas. Es una carretera lindísima, agradable de manejarla, que tiene a su costado derecho, yendo de Pedernales a Bahía. Desviamos a un gran tema, pero Yandún nos está esperando. Ingeniero presidente, tenga la bondad. ¿Qué es lo que realmente en sus sectores ha venido aconteciendo? ¿No le ha atinado este gobierno
a darle un vigoroso apoyo para que el principal escenario de creación de trabajo efectivo se generalice, se mantenga en los niveles que tenía. A este momento el Ecuador, para hacer conciencia del drama que soporta la construcción, necesita que usted le informe al país los parámetros, que le enseñe números, que le enseñe estadísticas, tanto ocupacionales o de desempleo, como el poder multiplicador que ha tenido este sector, que conozcan cómo están esos parámetros, cómo están esos números, esas cifras. Eso me parece que es lo más importante. Y si en realidad ustedes como sector están en recesión absoluta. Gonzalo, muy buenos días. Fernando, buenos días a las personas que nos escuchan también. Este es un día que debemos tratar de ser positivos, tenemos que terminar la entrevista siendo positivos. No obstante, hay chuchaquis que tenemos ahorita, porque según la encuesta de Deloitte, manifiesta que la reducción de la planilla de pagos, del rol de pagos de este año es del 28%. Según la encuesta que nosotros hicimos directamente con 100 de nuestros afiliados de manera aleatoria, hicimos la pregunta de cuántas personas ha reducido desde enero a octubre. Del sector de los profesionales era 38% la reducción, y del sector de los trabajadores, los albañiles, los peones, todo eso era del 53%. Es decir, que es difícil ser positivo del día de Navidad sabiendo que hay mucha gente sin trabajo en este día de la construcción. Hay que recordar que directamente está registrado en el IES 550,000 personas más o menos que trabajan directamente con la construcción. Y tal como dice Fernando, hay muchas actividades relacionadas que no están contabilizadas en la construcción, como la señora que vende las papitas con cuero ahí afuera de las construcciones, como el chofer, el transportista que lleva los materiales, las ferreterías que distribuyen material y todas las empresas que están relacionadas con la construcción. El otro día hablaba también con alguien de seguros que me decía que también está reduciendo su planilla de seguros de trabajadores, de empleados en la empresa de seguros, porque ellos también han reducido esa actividad. Entonces la construcción en los momentos positivos ayuda mucho a demandar gente, recordando, Gonzalo, que la construcción acoge a gente profesional, pero sobre todo también acoge a gente que lamentablemente, la más vulnerable, que no tiene muchas capacidades y muchos conocimientos y mucha formación. Es decir, la parte más vulnerable es la gente que está quedando sin trabajo. Entonces es una época triste para nosotros, complicada. No nos hemos quedado, Gonzalo, en la crítica. Nosotros, para que usted tenga una idea, todos los préstamos del BIES de este año, que son más o menos 1.300 millones, equivalen a unas 25,000 viviendas. Metámonos en la cabeza, 25,000 viviendas es todos los préstamos del BIES. Todos los préstamos del sector privado, de la banca privada, van a la mitad más o menos de las 25,000 viviendas. Sí. El déficit de vivienda en el Ecuador es de 700,000 viviendas. Y cada año se forman 80,000 nuevos hogares. Déficit 700,000, cada año 80,000 nuevos hogares, y apenas por el BIES se producen 25,000 nuevas viviendas, y por el sector de la banca privada unos 15,000 viviendas más o menos. Es decir, que ahí hay el problema, pero para nosotros ahí está la oportunidad, porque ahí hay un mercado que, por más que estemos en crisis, siempre hay necesidad de vivienda, con un aliciente más, de que cuando se habla de vivienda de interés social, es decir, viviendas de menos de $40,000, y viviendas de interés público, es decir, de menos de $70,000, los dólares que se necesitan para construir esos son dólares que se quedan en el Ecuador casi en su totalidad. La construcción tiene esa suerte y esa oportunidad, y por eso nosotros le exhortamos al gobierno que piense bien en que la construcción no debe ser una víctima de la crisis, sino que la construcción debe ser utilizada como el motor para salir de la crisis, como han hecho otros países en la historia, digamos Estados Unidos después de la recesión, por ejemplo. Entonces, aquí hay una tremenda oportunidad, porque el Ecuador está escaso de dólares. Nuestro problema físico ahorita es de que el Ecuador no tiene dólares.
Pero si hay una oportunidad de una actividad donde los dólares se transmiten, del señor que hace el bloque, el ladrillo, a la ingeniera, al arquitecto, a la señora de las papas con cuero, al transportista, a la ferretería, un a la circuito completo, Henry, un circuito completo, la del dólar. Y no se ve el dólar del país. Hay un análisis hecho por el mismo gobierno que en general de la construcción de cada 100 dólares, 30 salen del país cuando se construye, pero en vivienda de interés social, interés prioritario, los dólares prácticamente, digamos que un 95% se queda en el Ecuador. Entonces es una tremenda oportunidad. El celular que estoy utilizando para hablar con ustedes, si yo lo compro de 100 dólares, 99 salen del país. En cambio, la construcción, todo se queda aquí. Y por eso nosotros creemos que el gobierno debe impulsar eso. Y yo decía que no nos hemos quedado en la crítica. Nosotros hace unos meses trajimos como Cámara, auspiciamos la traída de expertos colombianos que desarrollaron proyectos como la ciudad Soacha, que se llama, es un solo proyecto, Gonzalo, hecho en Bogotá, en un área de 300 hectáreas equivalente a INIAP, que para darle una medida con Quito, con la Hacienda Santa Catalina, donde ahí construyeron 25,000 viviendas. Es decir, lo que ha hecho todo el 10 en el año se construyó un solo proyecto, donde vinieron a explicarles a ellos cómo estimular, cómo hacer un proyecto de esta magnitud, que nosotros creemos que por ahí está el tema. Tenemos que fomentar megaproyectos de construcción de vivienda porque siempre habrá mercado para este sector, porque es un mercado insatisfecho. Y hemos traído y realmente escucharon con buenos oídos tanto la gente del municipio como la gente del Misuri. Y vemos que en el presupuesto, en el tema de la vivienda, sí han incrementado el presupuesto para el próximo año de 200 a 800 millones, lo cual nos da una buena señal. También el 10 nos ha asegurado que el próximo año va a repetir las inversiones de este año en préstamos, que es al orden de 1.300 millones. Y por ahí tratar de atenuar el tema, pero es poco. O sea, lo que el gobierno, lo que el país necesita es mover mucho más la construcción, porque el tema está muy complicado. Pero ¿cómo mover la construcción? Gonzalo, es la gran pregunta. La una, obviamente, este tipo de proyectos. La segunda, realmente, es motivando a la construcción. O sea, usted no puede motivar a una actividad poniéndole impuestos, o amenazándole con impuestos, o amenazándole que va a salir una ley otra vez de plusvalía. O sea, ahí nosotros no lo entendemos, porque lo que dice Vinicio Alvarado, lo que usted nos hace escuchar, es para ponerle en un marco. Gonzalo, realmente es un buen por eso les digo la importancia que ese mensaje tenía, ¿no? Pero acaban de pasarme una nota increíble. Ayer el señor presidente de la República, ponga atención, estimado amigo oyente, distinguidos ciudadanos, el presidente de la República ha informado que nuevamente va a enviar en las próximas horas o días a la Asamblea la ley de herencia y plusvalía. La ley de herencia y la ley para las ganancias extraordinarias, ley de plusvalía, no son coyunturales, no son para superar supuestas crisis, para recoger ingreso fiscal, son leyes estructurales que entre otros beneficios cortaban formas generalizadas de evasión. En el caso de herencia, los fideicomisos y fundaciones en el extranjero, y en el caso de plusvalía, la vergonzosa práctica de subregistrar el valor de un bien inmueble para pagar menos impuesto predial. Los que dividieron, ellos sí, a millones de familias, al forzar al exilio a padres, madres, hermanos, hijos, por culpa de un salvataje bancario promovido por ellos mismos. Hoy con cinismo nos hablan de defender la familia. ¡Cuánta doble moral! Es que sus mentiras no buscan solamente la defensa del capital, sino de modelos estructurales excluyentes e injustos. Por eso, más que convencidos que nunca, volveremos a presentar estos proyectos de ley. Exa FM. Y sin lugar a dudas un anuncio de una especie de vendetta gubernamental a lo operado en el año 99. Esto, en fin, usted tendrá la palabra cuando sea oportuno este mismo instante, pero lo importante es que le diga este tipo de sesgos que hacen que los capitales, que hasta este momento con el discurso sensato de Fernando Navarro, lo que hemos oído del propio Vinicio Alvarado, lo que estamos oyendo de parte de usted, Henry, a quien quiera, mandatario que fuere, lo que le puede es incorporar a esa corriente por una necesidad incluso vital de sobrevivencia de sus ideas y de sus propósitos.
Por el contrario, el envío que acaba de anunciar, prácticamente a 2 días de la Navidad, nuevamente nos pone pero en una situación, o ese es el propósito. ¿Qué opinión tiene? Presidente de la Cámara de Construcción de Quito. Gonzalo, yo realmente como no quisiera que el presidente pueda conversar con los gremios o con los constructores, los que están en la vida real, en la práctica. Un importante constructor de Quito me decía que él para este año tenía hecho 3 proyectos de vivienda, 3 edificios de proyectos, pero que solo ha logrado promesas de compra-venta para un proyecto, pero que ya va a arrancar, que le daba tranquilidad porque ya no tenía que despedir a su gente. Pero hace un par de semanas me volvió a llamar y me dice, mira, el presidente sacó este anuncio de que va a lanzar la nueva ley de plusvalía. Y dice, se me cayeron todos los clientes porque la reacción natural, normal de la gente es decir, esperemos a ver qué dice la ley. Imagínense, solo por eso ya las promesas de compra-venta se echaron atrás porque dicen, esperemos a ver qué pasa con la ley, porque el presidente tiene que entender de que un ser humano que va a hacerse su casa es la inversión de su vida. Entonces la piensan bien, la miden bien, la cuantifican bien. Entonces nosotros no logramos entender. Francisco Alarcón decía hace un momento que la liquidez es como la sangre del cuerpo. Pero el hecho de aumentar impuestos y es como a un anémico sacarle sangre. O sea, estamos anémicos y nos quieren sacar la sangre. Porque el presidente mismo dice, no se está pagando impuestos, ahora vamos a pagar impuestos. O sea, se van a incrementar los impuestos. Pero ¿cómo se puede motivar a una actividad con más impuestos? Esa parte a nosotros realmente nos deja anonadados. No sabemos qué le pasa, la coherencia que el gobierno debe tener con lo que ellos mismos dicen, ¿no? Hay otra cosa que decía Alvarado hace un momento, que hay que dejar el esnovismo de comprar las cosas importadas. Yo quisiera que por favor él vaya al Ministerio de Educación y analice ese proyecto que tienen, de que se van a traer 200 escuelas prefabricadas desde China. O sea, eso es un esnovismo, pero ya malsano. ¿Cómo es posible que esas 200 escuelas no se hagan con unos bloques, con unos ladrillos ecuatorianos, y ya en esta época de crisis se hable de que una empresa china va a construir las escuelas prefabricadas, porque es una tremenda urgencia, imagínense. Y ustedes están en el colapso, en la inercia, y van a traer de allá. Esa debe ser una novelería de los que viajan frecuentemente allá, o algún compromiso como valor agregado para recibir en compensación créditos como prueba de merecimientos, este tipo de negociaciones que no tienen sentido, ¿no? Mientras estamos abogando porque ustedes se activen, van a traer cosas prefabricadas. ¿Pueden imaginar, señores oyentes? ¿A ustedes les cabe en la cabeza esto? Realmente eso es sorprendente, eso está en las noticias, a nosotros eso nos ha caído muy mal. Yo estoy ahorita en Santo Domingo Los Colorados, de un pueblito que se llama La Independencia, y en toda la carretera una publicidad que el gobierno dice, cuando piensa en zapatos, piensa en Ecuador, cuando piensa en alimentos, piensa en Ecuador. Que gana de ser un letrero que diga que cuando pensemos en escuelas, pensemos en China, ¿no? Porque así debería ser el letrero, pero es sorprendente. Yo entiendo de que el gobierno logra préstamos y que eso se amarra mucho a los proveedores, pero ¿Cómo producir liquidez para el sector viviendista? Les cuento, señoras y señores, que en breves instantes estará con nosotros el director nacional de antinarcóticos. Ahí hay muchísima información de interés nacional. El señor general Edmundo Moncayo está ya en nuestras instalaciones y lo saludamos con respeto. ¿Cómo poder sugerir fuentes de financiamiento para producir liquidez al sector viviendista, al sector de la construcción? ¿Tienen ustedes algunas sugerencias que puede escuchar serenamente el señor presidente de la República? Bueno, nosotros estuvimos de acuerdo, Gonzalo, que al principio cuando nos conocimos yo estaba muy optimista por las iniciativas que el gobierno estaba tomando respecto a esto hace un año prácticamente, no, unos 8 o 10 meses, donde había las tasas de interés preferenciales, había esta ley que aceleraba la aprobación de proyectos
y decíamos, bueno, es lo que hace falta para hacer estas cosas. Sin embargo, han pasado los meses, hay por ejemplo el municipio de Quito está perdiendo el año en el tema de que se agiliten los procesos de aprobación de planos, porque está todo listo, excepto que la burocracia le está obstaculizando en medio camino a esta ley, estos procedimientos del alcalde, porque también hay que acelerar por ahí las cosas. Por más que digamos de que hay poca construcción, sí hay clientes para la construcción que tienen sus ahorros, lo que sea, pero se demora el proceso de aprobación de planos, una barbaridad. Y eso es una cosa que tenemos que acelerar ahorita tenemos que ir recogiendo el cocolón de todas partes para que rápidamente construyamos. Y bueno, y que yo insisto, el tema de la construcción debe ser utilizada como un motor para atenuar la crisis, por el simple hecho de que hay demanda, todavía hay una escasez de viviendas, sí hay algunos recursos que están por ahí guardaditos que hay que sacarles, pero que hagan leyes que motiven. Es que yo no entiendo cómo puede ser posible que en esta época se emitan comentarios siquiera que no motivan a la construcción, que ahorita lo que se interesa es que se motive. Imagínense, se está motivando a la banca, como el presidente ha dicho que la banca ya es su amiga y todo este tipo de cosas, perfecto, que se motive a la banca, porque hay que entender que cada sector tiene su naturaleza, pero la construcción también debería motivarle por beneficio personal de ellos, porque la construcción es la que va a dar trabajo a la gente. Tenemos, según Deloitte, 28% menos de gente trabajando en el sector de la construcción. Según nosotros, desde el 37% de profesionales menos y 50% menos de obreros. Entonces, esa es una realidad, y eso no se atenúa diciéndole que vamos a sacar una nueva ley de plusvalía. Capaz que la ley sale para reducir impuestos, entonces ahí tendré que pedir disculpas y decir, bueno, qué bueno esta ley, ojalá fuera así. Pero el simple seguir avisando que eso va a salir, ahí resulta que se construye menos. Lamentablemente, el presidente tiene que ver cuál es la naturaleza de los ecuatorianos respecto a este tipo de inversiones. Porque hay que entender también que por el tema de la herencia, Gonzalo, cuando un constructor hace un edificio, ahí confluyen muchos actores. Confluye la banca que presta el dinero que ahorita no está prestando. Confluyen los amigos del constructor que confían en el constructor, que invierten dinero para levantar ese capital. Confluye el ciudadano, el que está jubilándose y que tiene sus ahorritos, que quiere tener su departamentito para vivir del arriendo. O sea, confluye un montón de gente. De esa parte parece que no, las personas que están en la teoría de la burocracia no entienden que hay un montón de actores que tienen que ser estimulados, Claro. Por el elemento sobre endeudamiento de parte del gobierno, ¿es imposible pensar en unos bonos viviendistas? Sí, yo creo que no, eso es medio complicado pensar ahorita. Yo creo que ahorita lo que hay que pensar es en estimular al sector privado, facilitar al sector privado para que se hagan este tipo de construcciones. El ejemplo que nos dieron nosotros de Ciudad. Ustedes lo que desearían es que lo que está en el colchón bank de todos los ecuatorianos se pongan al servicio, por ejemplo, de esta noble causa de efecto multiplicador, la vivienda. Por ejemplo, exacto, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Cuáles son las medidas puntuales que requiere un inversionista? Las medidas puntuales que se requieren es el deber que tiene que hacer el municipio para acelerar los proyectos y el deber que hace entre el gobierno y el municipio de llegar la calle o la carretera a un nuevo sitio de expansión. ¿Qué estímulos de seguridad y qué estímulos de rentabilidad y más que todo de seguridad le ofrecerían al ecuatoriano que tiene su dinero en el colchón bank porque no le convence la banca y porque tampoco le conviene ahora sacar del país, aunque ya no hay el impuesto, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ¿cómo podríamos estimular el hecho de que la plata privada pase a activar, digamos, el sector de la construcción y otros? En el sector ya del ciudadano común, lo que el gobierno debe tomar medidas para que la gente diga la inversión en la construcción es la más segura, porque eso ha sido siempre. Hay personas como la familia Alarcón que nacieron con un ADN emprendedor y cogen su capital, invierten porque son empresarios. Hay otras personas que tienen su capital pequeño o mediano, que no tienen esa habilidad de ser emprendedores
Entonces ellos, ¿qué es lo que hacían? Apoyaban a la construcción para tener un departamentito más para arrendar, 2 departamentitos para arrendar, un local comercial para arrendar, lo cual no es pecado, no es malo, no tiene que ser estigmatizado. Entonces la idea es de que el ecuatoriano, en lugar que diga mejor es tener la plata en el colchón, vuelva a decir mejor es tener la plata en bienes de la construcción. Ahora el gobierno tenía razón cuando decía es que se especula mucho con el precio de los terrenos cuando hay una obra pública. Ahí estamos totalmente de acuerdo. El presidente dijo 3 o 4 sabatinas antes, voy a sacar una ley que controle y que evite la especulación de los terrenos que suben de precio por causa de una inversión pública. En eso estamos totalmente de acuerdo. La ley que salió no solo que se metía con los terrenos, sino se metía con todo el tipo de construcción, y no solamente castigaba a los terrenos que habían subido de precio por obra pública, sino a los de obra privada también. Ya está en la falla. Entonces la gente, obviamente, por más que el presidente haya dicho que nosotros le hemos mentido a la gente y que nosotros somos los causantes de desestimular a la gente que construya, eso no es cierto, porque la clase media del Ecuador es gente educada, gente que puede sentarse a hacer sus tres números en su casa, y ellos vieron que la ley sí les iba a afectar a ellos, y entonces dejaron de construir. Ahora, eso es un tema. El otro tema, lo que decía Fernando, es los constructores impagos. Cuando nosotros hacíamos ya las llamadas, yo personalmente llamaba a las constructoras y les decía, ¿por qué redujeron tanto de personal ustedes? Porque me parecía demasiado alto los números que nos salieron. Entonces el constructor decía, mira, yo tenía 1.200 empleados, pero no me paga el gobierno de las obras que están terminadas, y entonces tengo que despedir personal porque no tengo con qué pagarle. Entonces el gobierno tiene que entender que el hecho de no pagar a un constructor es un tema que le afecta al constructor. No, el constructor necesita plata para pagar a su gente, y ¿qué es lo que está provocando? Que se despida gente, es decir, la bola de nieve se hace más y más grande. Asimismo, el constructor debe plata al proveedor, y el proveedor a su proveedor. Entonces es una cadena, tal como Fernando ya la describió hace un momentito muy bien, donde la afectación es una cadena tremenda. Y hay otro tema, Gonzalo, que quiero aprovechar en este momento, de que el gobierno dijo que tengamos paciencia y que en enero va a pagar a los contratistas del Estado. De alguna manera para nosotros es una tranquilidad, porque hay unos que han estado muchos meses sin cobrar. Pero eso es para pagar a los contratistas donde el gobierno tiene registrada la deuda. Hay un documento, Gonzalo, famosísimo entre los constructores, que se llama CUR, C-U-R. Es un documento que el administrador de la obra, ya sea el SECOB, el CERCOB, la judicatura, le da al contratista y dice, su obra ya la he recibido, en paz y salvo, está todo bien, tome el CUR y vaya, cobre la plata. Eso es lo que el gobierno tiene registrado como deuda. Pero hay muchísimas obras, Gonzalo, y radio escuchas, que no han sido finiquitadas por el gobierno, y ese es el problema más grave que tenemos. Nosotros le hemos enviado al presidente cartas y unos testimonios de los constructores, donde hay obras que están terminadas desde hace 2 o 3 años, y seguimos en la discusión de que no se recibe la obra, no está liquidada la obra. Entonces esa deuda ni siquiera consta como deuda del gobierno hacia el sector de los constructores. Y hay constructores que realmente han quebrado. Lo que dice Fernando no es de escándalo. Es cierto que hay constructores que han quebrado, y han quebrado a sus familias. Porque en esta época de la bonanza que tuvimos, de la gran construcción de infraestructura, había gente joven inclusive que se puso a construir, y para sacar las garantías del buen uso del anticipo, empeñó, digamos, la casa del suegro, del papá, de los hermanos, porque supuestamente iban a cobrarle al gobierno las obras, y no han logrado cobrar, y estas personas realmente tienen unos problemas sociales muy graves. Ahí nosotros quisiéramos exhortarle al presidente de que tiene que resolverse el problema de las construcciones que no se han finiquitado, por un montón de razones. Debe generarse una comisión especialísima donde esté la Contraloría o alguien, porque eso está en el limbo. Hay muchas obras que están en el limbo, Alfonso, pues Gonzalo. Es increíble. Yo hablé con el doctor Yal hace un tiempo. Decía, doctor Yal, usted está usando este edificio ya 3 años. No acabó de pagar usted la obra, y usted dice que tiene un juicio contra el constructor. Le digo, algo está incoherente aquí. La obra están utilizándole. ¿Cómo es posible que no le paguen así? Es que la letra chiquita dice esto, la letra chiquita dice esto.
porque Gonzalo, hay que reconocer un mérito de este presidente. El presidente Correa tiene un mérito de tratar de hacer las obras lo más rápido posible, y eso sí hay que reconocer. Fue muy bueno impulsar que las cosas se hagan rápido. Pero ahí se distorsionó el tema. Una cosa es hacer rápido y otra de las cosas es hacer al apuro. Y cuando se hicieron las cosas al apuro, ahí está el problema de los constructores de impagos, porque se hicieron cambios en el trayecto de las obras estaban mal planificadas, y las obras llegaron a costar mucho más dinero, o hubo de lo que usted puede imaginarse. Pero el gran tema es que esas obras están en el limbo. Y hay una deuda del gobierno no registrada que es muy seria, y que ahí hay un lío con... Sí, esas son las letras chiquiticas a las que se refiere el señor presidente del Consejo de la Judicatura. Tiene razón en ese sentido, pero muy bien su intervención. Le ofrecemos al sector, a manera de una reivindicación, a manera de un estímulo y de una gratitud por todo lo que han hecho en bien del empleo, al sector de la construcción y al ingeniero Henry Yandún.